Tutorial sobre Tales de Mileto. Tales de Mileto es el creador de la escuela de filosofía jonia, es un filósofo presocrático, el primer filósofo conocido de la historia occidental, ya citado por Aristóteles, y su vida transcurre aproximadamente desde el año 639 a.C. hasta el 547 antes de nuestra era, aproximadamente. Fue filósofo, matemático, geómetra, físico y legislador, y también político. Uno de sus discípulos fue Anaximandro. Está considerado Tales de Mileto como uno de los 7 sabios de Grecia. Vivió y murió en Mileto, que era una polis griega que estaba en la costa de la actual Turquía, en la costa de Jonia, y no se conserva ningún texto suyo, aunque es posible conocer sus doctrinas, sus teorías, por los conocimientos de otros pensadores, de otros historiadores, como Heródoto, etc., y por otros sabios que hablan de sus teorías. No se ha conservado ningún escrito a su nombre, y a pesar de eso, pues su filosofía ha tenido una influencia porque es el primer pensador presocrático. Él dice que todo surge del agua. Para Tales de Mileto, el agua es el primer elemento, el elemento fundamental, el arjé, del que surge toda la realidad. Los alimentos, las cosas, son transformaciones del elemento húmedo, del agua. Teniendo en cuenta la teoría de los 4 elementos, tierra, agua, aire y fuego, Tales de Mileto considera que el agua es el elemento primordial, fundamental, y que por transformaciones surgen los demás elementos que componen el mundo, que componen la realidad. Una de las doctrinas que sostiene Tales es el hilozoísmo. Hilozoísmo proviene del término griego hile, que significa materia, y zoe, que significa vida. Es una doctrina filosófica, el hilozoísmo, que consiste en pensar que la materia está dotada de capacidad de actuar, una capacidad de actuar como la característica de los animales. Y los pensadores hilozoístas intuyen a la naturaleza como algo animado, con sensibilidad y espontaneidad. En el caso de Tales, eso queda ejemplificado en el caso de la piedra imán, de la cual se observa que atrae a los metales. Pensar que la naturaleza está animada supone que, por ejemplo, el imán posee una especie de alma o ánima, la cual es la que origina el movimiento de atracción. Este tipo de doctrinas hilozoístas son un resto de espiritualismo, de animismo, que es un poco procedente del pensamiento mítico. Diríamos que Tales de Mileto pretende dar racionalidad al mundo, a las explicaciones sobre la realidad, sobre el mundo, y en este sentido se le puede considerar el primer filósofo. Quiere, diríamos, cambiar desde una actitud mítica, basada en el mito, en relatos fantásticos inventados, en relatos religiosos, pasar a explicaciones basadas en razones, en causas, en efectos, etc., y por tanto afirmar la prevalencia, afirmar la verdad de las explicaciones racionales frente a explicaciones de tipo mágico, como son las propias de los cuentos, de las leyendas, de los relatos religiosos, de los relatos homéricos, etc. Por tanto, la filosofía de Tales es importante porque además es un pensador monista. Dice que el único elemento del que surgen todas las cosas es el agua. Por lo tanto, hay un primer elemento primordial, de ahí el término monismo. Además, Tales, aparte de filósofo, geómetra, político, legislador, etc., astrónomo, predijo un eclipse solar hacia el año 585 a.C. Pues ¿por qué? Porque él ya conocía, diríamos, las predicciones de eclipses de los astrónomos babilónicos, y también conocía la matemática y la astronomía egipcia, probablemente porque hubiera viajado en barco a las costas de Egipto, etc. En este sentido, sus conocimientos astronómicos y matemáticos fueron decisivos para su filosofía, para su concepción del mundo, su interpretación del cosmos, del universo, etc. Luego se conservan también, ciertamente, anécdotas sobre su vida, que pueden tener pues una cierta validez o no, pero que realmente, por ejemplo, está la anécdota de una de una campesina tracia, que por cierto es un relato que lo cuenta Platón en boca de Sócrates en su diálogo Teeteto,
según el cual, al caer Tales en un pozo, por ahí mirando el movimiento de las estrellas, una campesina tracia se reía, mientras el filósofo se excusaba diciendo que tenía ansias de conocer las cosas del cielo, pero que lo que estaba justo a sus pies se le escapaba. Bueno, también es verdad que se conoce la doctrina de Tales de Mileto a través de otros pensadores, historiadores como Heródoto, etc. Ciertamente, si escribió tratados, que puede ser que los hubiera escrito, sus escritos se perdieron pronto. Y en este sentido, pues realmente conocemos sus teorías fundamentales gracias sobre todo a Aristóteles y a otros estudiosos e investigadores. Otra anécdota que se conserva de él es que a veces se metían con él aduciendo que la filosofía era una cosa de pobres, y en este sentido Aristóteles lo cuenta así en su tratado Política, y viene a decir Aristóteles que por sus conocimientos de astronomía supo que habría una buena cosecha de aceitunas cuando todavía era invierno, y alquiló todos los molinos de aceite por muy poco dinero, y porque no tenía competidores, y luego pues consiguió grandes beneficios. En cualquier caso, afirmando un poco su teoría fundamental, conviene decir que Tales creía que, diríamos que el agua tenía unas propiedades especiales, o que pensaba también que el agua tenía una especie de fuerza activa, vivificante y transformadora, y tal vez en este sentido decía que todo está lleno de dioses, como interpreta también el propio filósofo Nicolás Abañano. De cualquier forma, está claro que para Tales de Mileto la sustancia primordial, la primera sustancia, el primer arjé, es el agua, lo húmedo, el agua, de la que surge todo, y es un pensador claramente monista. En lo relativo al eclipse solar que predijo en 585 a.C., pues es un eclipse de sol o eclipse solar que se puede explicar diciendo que es la interposición de la luna entre la Tierra y el Sol. Gracias a todos por haber visto este vídeo, y saludos a los oyentes de Radio Sofando de México y a los demás que han visto este vídeo, por supuesto. Gracias a todos y hasta siempre.